Él pensó que podía hacer lo que quisiera en ese dinero, hasta que eligió el día equivocado y al testigo equivocado. Lo que ocurrió después te sorprenderá, así que mira hasta el final, suscríbete al canal y dinos en los comentarios desde dónde estás viendo. El dinero llevaba tanto tiempo en aquella esquina que parecía formar parte del pavimento mismo, como si hubiera brotado del asfalto décadas atrás y nadie hubiera considerado nunca la posibilidad de arrancarlo. Su fachada no llamaba la atención. Un letrero descolorido, ventanas amplias con marcas de antiguos intentos de limpieza y una puerta con una campanilla que sonaba siempre igual, sin sorpresa ni variación, como si también ella estuviera cansada de anunciar llegadas. A cualquier hora del día, el lugar parecía suspendido en un tiempo propio, ajeno al resto de la ciudad, donde las prisas y las novedades no tenían verdadero significado. Dentro, el aire estaba impregnado de una mezcla persistente de café recalentado, grasa antigua y tocino frito. No era un olor desagradable, pero tampoco acogedor. Era un olor resignado, el perfume de la costumbre. Los asientos de vinilo rojo mostraban grietas profundas, cicatrices abiertas por años de cuerpos que se sentaban, se levantaban y volvían a sentarse, siempre con la misma rutina. En algunos puntos, el vinilo había sido remendado con parches más oscuros que nunca lograron disimular la diferencia. El suelo de madera crujía con cada paso, no como una protesta, sino como un saludo cansado, un reconocimiento mutuo entre el lugar y quienes lo recorrían todos los días. Las paredes estaban cubiertas de fotografías antiguas, equipos de béisbol olvidados, recortes de periódicos amarillentos que nadie leía ya. Eran recuerdos sin contexto, reliquias que habían perdido su significado original, pero que seguían ahí porque nadie se había tomado el trabajo de retirarlas. El tiempo no avanzaba en aquel dinero, giraba en círculos, repitiéndose con una precisión casi cruel. El lugar funcionaba gracias a la rutina. Los mismos clientes aparecían a las mismas horas, ocupaban los mismos asientos, pedían los mismos platos. Algunos se saludaban con un leve movimiento de cabeza, otros ni siquiera eso. Las conversaciones se repetían con ligeras variaciones, quejas sobre el clima, comentarios sobre el tráfico, silencios compartidos frente a un plato caliente. Nadie esperaba nada distinto, y esa falta de expectativa era, en cierto modo, la base de todo. Ella había aprendido a moverse dentro de ese mundo sin llamar la atención. La camarera llevaba horas de pie, desde antes del amanecer, y el dolor en las pantorrillas ya no era una molestia puntual, sino una presencia constante, un fondo físico sobre el que se construía el resto del día. Caminaba entre las mesas con movimientos precisos, calculados, como si su cuerpo supiera exactamente cuántos pasos podía dar antes de tropezar, cuánto peso podía soportar una bandeja antes de temblar. El uniforme, que en otro tiempo había sido rígido y limpio, se había suavizado con los lavados, perdiendo forma y color hasta convertirse en algo casi indistinguible, una segunda piel marcada por el cansancio. Unos mechones de cabello escapaban siempre de la coleta, pegándose a su frente cuando el calor del mediodía se acumulaba en el interior del local. No se molestaba en apartarlos con demasiada frecuencia. Había aprendido a ignorar pequeñas incomodidades. La vida le había enseñado que prestarles atención solo hacía más evidente el agotamiento. Se repetía a sí misma que tenía suerte. La frase le venía a la mente como un mantra, especialmente durante las dobles jornadas. Suerte de tener un trabajo, suerte de poder pagar el alquiler, suerte de que las facturas no se acumularan sin ninguna posibilidad de ser cubiertas. Se decía que había lugares peores, trabajos más duros, jefes más crueles. Era una forma de convencerse de que aguantar era razonable, incluso necesario. El miedo era más silencioso que el hambre, y ella conocía bien ese silencio. El gerente observaba el comedor desde el mostrador, con los brazos cruzados y la mirada fija en un punto indeterminado. No siempre había sido así. En otro tiempo había tenido opiniones, había alzado la voz en discusiones menores, había intentado imponer cierto orden. Los años, sin embargo, habían limado esas aristas. Demasiadas quejas, demasiados enfrentamientos, demasiadas consecuencias inesperadas. Ahora prefería no ver lo que no podía resolver,
Había llegado a convencerse de que ignorar los problemas era una forma de mantener la estabilidad, aunque esa estabilidad fuera frágil y desigual. La campanilla de la puerta sonó de nuevo, y aunque el sonido fue idéntico al de siempre, algo cambió en el ambiente. No fue inmediato ni evidente, pero varias conversaciones se interrumpieron por una fracción de segundo antes de continuar en un tono ligeramente más bajo. Un par de clientes levantaron la vista. Luego la bajaron con rapidez. La camarera no necesitó girarse para saber quién había entrado. Él caminaba como si el lugar le perteneciera. Sus botas resonaron con más fuerza que las de cualquier otro cliente, marcando el ritmo de su avance. El uniforme estaba impecable, y la placa en su pecho captó la luz que entraba por las ventanas, brillando brevemente como un aviso. Se movía con una confianza estudiada, consciente del efecto que su presencia tenía en los demás. Arrastró una silla sin pedir permiso y se acomodó en su mesa habitual, cerca del centro del local, ocupando espacio de forma deliberada. «Café», dijo en voz alta, sin dirigirse a nadie en particular. «Y que no esté aguado hoy». La camarera sintió cómo sus hombros se tensaban antes de que pudiera evitarlo. Tomó la cafetera y se acercó a su mesa, midiendo cada paso. Él la observó mientras servía, con una sonrisa ladeada que no escondía su intención. Sus ojos se detuvieron más tiempo del necesario en su rostro, en sus manos. «Tienes cara larga», comentó. «Sonríe un poco. Le vendría bien al lugar». Algunos clientes rieron, un sonido breve y nervioso. Otros fingieron no haber oído nada, concentrándose en sus platos. El gerente miró en esa dirección, evaluó la escena durante un segundo y luego se dio la vuelta, ocupado de repente en una tarea que podía esperar. Ella forzó una expresión neutra, dejó la taza sobre la mesa con cuidado y murmuró una respuesta que no significaba nada. Por dentro, algo se retorció, una mezcla conocida de rabia y humillación que había aprendido a tragar sin hacer ruido. Discutir nunca traía nada bueno, especialmente cuando quien hablaba llevaba una placa y un arma. No era la primera vez. Todos en el diner lo sabían. Él aparecía con frecuencia, siempre uniformado, siempre ruidoso, siempre empujando un poco más los límites. Comentarios, exigencias, quejas exageradas. Y la respuesta era siempre la misma. Risas incómodas, miradas al suelo, silencio. El silencio era la regla no escrita que mantenía todo en funcionamiento. Mientras ella se alejaba con otra bandeja, el pasillo entre las mesas le pareció más estrecho que de costumbre. Se recordó a sí misma que debía tener cuidado, que debía estar atenta. Ser cuidadosa se había convertido en una segunda naturaleza. En una mesa junto a la ventana, un hombre mayor estaba sentado solo. Había entrado sin llamar la atención. Había pedido un plato sencillo y ahora comía despacio. Su camisa a cuadros estaba limpia y bien abotonada. Sus manos descansaban sobre la mesa con calma. No hablaba, pero observaba. Sus ojos seguían el movimiento del local, registrando detalles que otros habían aprendido a ignorar. Vio cómo la sonrisa de la camarera se desvanecía en cuanto se alejaba de la mesa del policía. Vio al gerente apartar la mirada. Vio a los clientes elegir el silencio una vez más. Nada de eso le pasó desapercibido. El murmullo del diner continuó, atrapado en su rutina, sin darse cuenta de que la quietud de la que dependía comenzaba, muy lentamente, a resquebrajarse. El murmullo del diner volvió poco a poco a su volumen habitual después de la entrada del policía, pero algo en el aire había cambiado de manera casi imperceptible. Las conversaciones continuaban, sí, los cubiertos seguían chocando contra los platos y la cafetera siseaba detrás del mostrador, pero todo parecía girar ahora alrededor de una presencia central, como si el espacio se hubiera reorganizado en torno a un único punto de gravedad. Él ocupaba su mesa con la naturalidad de quien no espera oposición, extendiendo el brazo sobre el respaldo del asiento, dejando que sus botas invadieran un poco más el pasillo de lo necesario. No era un descuido, era una declaración silenciosa. Había aprendido, a lo largo de los años, el efecto exacto que su uniforme producía en lugares como aquel. No necesitaba levantar la voz ni recurrir a amenazas explícitas. Bastaba con existir allí, con mostrarse cómodo, con actuar como si cada gesto estuviera respaldado por algo más grande e intocable. Sabía que la mayoría de las personas ajustaban su comportamiento ante él sin siquiera darse cuenta.
Las espaldas se encorvaban un poco, las palabras se medían, las miradas se desviaban. Ese instante de duda en los demás le resultaba profundamente satisfactorio. Observaba el comedor con atención distraída, reconociendo caras conocidas. Algunos clientes le devolvían una sonrisa nerviosa, otros asentían con la cabeza por pura costumbre. Había quienes reían demasiado fuerte ante cualquier comentario suyo, como si la risa pudiera protegerlos. También estaban los que se hundían en el anonimato, concentrados de pronto en su comida, en el borde del plato, en cualquier cosa que evitara el contacto visual. Él percibía todas esas reacciones y las interpretaba como confirmaciones de su posición. La camarera se movía entre las mesas con una concentración casi dolorosa. Cada paso estaba calculado, cada giro del cuerpo medido para no rozar nada, para no provocar ninguna situación que pudiera volverse en su contra. Sentía su presencia incluso cuando no la miraba directamente. Era como un peso constante, una presión que no se veía, pero que condicionaba cada uno de sus movimientos. Sabía por experiencia que cualquier error, por mínimo que fuera, podía ser utilizado como excusa. Dijo él cuando ella pasó cerca de su mesa otra vez, equilibrando una bandeja cargada. ¿Te olvidaste de mí? Ella se detuvo y se volvió hacia él, obligándose a mantener la expresión neutral. El pulso se le aceleró, pero su voz salió firme cuando le preguntó qué necesitaba. En una mesa cercana, el hombre mayor junto a la ventana observó el ligero encogimiento de sus hombros, un gesto casi invisible que delataba tensión. El policía sonrió con desdén. Relájate. Solo digo que antes el servicio era más rápido. O quizá estás distraída. Algunas cabezas se giraron. Un cliente soltó una risa breve, incómoda. El gerente levantó la vista desde el mostrador, evaluó la escena durante un segundo y volvió a bajar la mirada, como si hubiera encontrado de repente algo urgente que hacer con la caja registradora. Ella asintió y se disculpó, aunque sabía que no había motivo. La disculpa salió de sus labios de manera automática, una respuesta aprendida que no requería reflexión. Al alejarse, sintió ese ardor familiar en el pecho, una mezcla de vergüenza y rabia que había aprendido a contener. No era el primer comentario, ni sería el último, y todos parecían aceptar esa realidad como parte del funcionamiento normal del lugar. Él la siguió con la mirada, satisfecho. En su mente, no se trataba de crueldad, sino de orden. Creía firmemente que cada persona debía conocer su sitio, y él se limitaba a recordárselo a quienes parecían olvidarlo. Esa convicción le permitía actuar sin cuestionarse, convencido de que cualquier incomodidad ajena era secundaria frente a su propia autoridad. A su alrededor, el diner continuó su danza de evasión. Las conversaciones retomaron un tono más bajo, como si nadie quisiera destacar. Una mujer en la mesa contigua susurró algo a su acompañante y guardó silencio cuando él giró la cabeza en su dirección. El ambiente se volvió más denso, cargado de una expectativa que nadie se atrevía a nombrar. El hombre mayor no apartó la vista. Desde su asiento estudiaba cada detalle con una atención que contrastaba con la indiferencia general. Notaba cómo el policía se expandía en su espacio, cómo sus risas aparecían siempre después de momentos incómodos, nunca antes. Reconocía esos patrones, no como hechos aislados, sino como elecciones conscientes. Había visto comportamientos similares en otros contextos, en otros lugares, donde el poder se ejercía sin ser cuestionado. En la cocina, la camarera respiró hondo por un instante antes de tomar otro pedido. Sus manos temblaron levemente mientras ajustaba la bandeja, y tuvo que concentrarse para recuperar el control. Se dijo que solo tenía que aguantar un poco más, que el turno pasaría, como siempre. Aguantar se había convertido en su forma de existir. Cuando regresó al comedor, el pasillo entre las mesas parecía aún más estrecho. Sillas mal colocadas, cuerpos inclinados, todo contribuía a esa sensación de encierro. Ajustó el agarre de la bandeja y avanzó con cautela, consciente de cada obstáculo potencial. El policía la observaba, recostado en su asiento, con una expresión de entretenimiento ocioso. Detrás del mostrador, el gerente miró el reloj y frunció el ceño. Faltaba todavía mucho para que el ritmo disminuyera. Se prometió a sí mismo que se ocuparía de cualquier problema más tarde, cuando el local estuviera más tranquilo.
Ese más tarde se había vuelto una constante en su vida, una forma de posponer decisiones que no quería tomar. El policía estiró las piernas bajo la mesa, dejando que una de sus botas avanzara apenas hacia el pasillo. No lo suficiente como para provocar una queja directa, pero sí lo justo para marcar territorio. Observaba a la camarera con una sonrisa tenue, seguro de que, si algo ocurría, siempre habría una forma de culparla a ella. Así funcionaban las cosas. El hombre mayor notó el movimiento de inmediato. Su atención se centró en ese pequeño gesto, aparentemente insignificante, pero cargado de intención. El ruido del diner pareció desvanecerse por un momento, como si todo se ralentizara alrededor de esa bota adelantada y del camino que la camarera estaba a punto de recorrer. El lugar seguía operando como siempre, sostenido por el hábito y el silencio. Nadie decía nada, nadie intervenía, y mientras la camarera avanzaba, concentrada en no cometer errores, el equilibrio frágil que mantenía al diner en funcionamiento se tensaba un poco más, acercándose, sin que casi nadie lo advirtiera, a un punto de quiebre. La hora del almuerzo cayó sobre el diner como una marea espesa e imparable. En pocos minutos, el espacio ya reducido se llenó de cuerpos, voces y movimientos apresurados. Las mesas se ocuparon casi al mismo tiempo, las sillas se desplazaron hacia atrás sin cuidado, y el pasillo central se convirtió en un corredor estrecho, donde cada paso debía calcularse con precisión. El sonido de los platos al chocar, las órdenes gritadas hacia la cocina y el tintinear constante de los cubiertos formaban un ruido continuo que parecía no tener principio ni fin. Para la camarera, aquel era el momento más difícil del día. El cansancio acumulado de las horas anteriores pesaba ahora con más fuerza, como si su cuerpo recordara de pronto cada minuto que llevaba de pie. Los músculos de las piernas ardían, la espalda se tensaba al sostener las bandejas cargadas, y aún así, su mente se mantenía alerta, concentrada en no cometer errores. Sabía que, en ese caos controlado, cualquier fallo podía convertirse en un problema mayor. Avanzaba entre las mesas con una atención casi obsesiva. Observaba la posición de cada silla, la cercanía de cada cliente, la distancia exacta entre su cuerpo y los obstáculos que aparecían en el camino. Había aprendido a moverse así, anticipando riesgos antes incluso de que se materializaran. No era solo profesionalismo, era supervivencia. El policía seguía en su mesa habitual, más relajado que nunca. La actividad frenética del local parecía divertirlo. Desde su asiento observaba a la camarera ir y venir, siguiendo su recorrido con una mirada que no se molestaba en disimular. El ruido general le servía de cobertura perfecta. En medio de aquel desorden, cualquier cosa podía pasar sin que pareciera intencional. Con un gesto lento y deliberado, estiró una de sus piernas bajo la mesa. La bota avanzó unos centímetros más allá del límite natural del espacio, invadiendo el pasillo. No fue un movimiento brusco ni evidente. Fue sutil, calculado, colocado exactamente donde sabía que ella pasaría. Desde fuera, podría parecer una casualidad, una postura cómoda adoptada sin pensar. Pero él sabía lo que hacía. La camarera se acercaba en ese momento con una bandeja más pesada de lo habitual. Los platos estaban dispuestos con cuidado, equilibrados tras años de práctica, pero el peso exigía toda su atención. Sus ojos miraban hacia adelante, trazando el camino, confiando en que el pasillo estaría despejado como tantas otras veces. No vio la bota hasta que fue demasiado tarde. Su pie chocó contra algo sólido donde esperaba encontrar suelo libre. El impacto fue seco, inesperado. Durante una fracción de segundo, su cuerpo no entendió lo que había ocurrido. El impulso la empujó hacia adelante mientras el pie quedaba atrapado, y esa desconexión mínima bastó para romper el equilibrio. El mundo pareció inclinarse de forma antinatural, y una sensación de vacío le atravesó el estómago. Intentó reaccionar. Su rodilla se dobló instintivamente. El otro pie buscó apoyo. Los músculos se tensaron en un esfuerzo desesperado por recuperar la estabilidad. La bandeja se inclinó. Los platos comenzaron a deslizarse unos contra otros, con un sonido agudo que anunciaba lo inevitable. Todo ocurrió en un instante que, para ella, se estiró como si el tiempo hubiera decidido detenerse solo para observar. El ruido de la porcelana al estrellarse contra el suelo,
Cortó el murmullo del diner de manera brutal. Platos rotos, cubiertos dispersos, comida esparcida. El sonido fue tan claro y contundente que las conversaciones se interrumpieron de golpe. Varias personas se quedaron inmóviles, con los cubiertos suspendidos en el aire, los ojos fijos en la escena. Ella no cayó por completo. Logró sujetarse al borde de una mesa, aferrándose con fuerza, mientras su corazón golpeaba con violencia dentro del pecho. La respiración se le volvió rápida y superficial, y el calor subió a su rostro con una intensidad dolorosa. Durante un breve instante, reinó un silencio absoluto. Luego llegó la risa. Comenzó en la mesa del policía, una carcajada baja y segura, y se propagó de forma irregular por el comedor. No todos rieron, pero los que lo hicieron bastaron para llenar el espacio de un sonido cruel. Algunos sonrieron por reflejo, otros miraron a su alrededor, buscando señales de cómo debían reaccionar. La incomodidad se disfrazó de humor. El policía se recostó en su asiento, sin mover la pierna, disfrutando del efecto. Alzó ligeramente las manos, fingiendo sorpresa. «Ten cuidado», dijo en voz alta. «Deberías mirar por dónde caminas». Las palabras cayeron con más peso que los platos rotos. La acusación era clara, aunque estuviera envuelta en un tono aparentemente ligero. Él no miró el desastre en el suelo ni la posición de su bota. La miró a ella, esperando la respuesta habitual. La camarera abrió la boca, pero ningún sonido salió. La garganta se le cerró y una avalancha de pensamientos se agolpó en su mente sin orden ni forma. Sabía lo que había pasado. Sabía que no había sido un accidente, pero también sabía lo que significaba decirlo en voz alta. Bajó la mirada hacia los restos en el suelo, sintiendo cómo las manos comenzaban a temblarle. El gerente apareció desde detrás del mostrador, con el ceño fruncido y una expresión cansada. Observó la escena con rapidez, evaluando daños y miradas. «¿Qué pasó?», preguntó, aunque su tono indicaba que ya había decidido la respuesta. «Se tropezó», dijo el policía antes de que ella pudiera hablar. «Casi me tira encima todo». Algunos clientes soltaron una risa nerviosa. El gerente suspiró y se pasó una mano por la frente. «Tienes que ser más cuidadosa», dijo dirigiéndose a ella. «No podemos permitir este tipo de errores». La vergüenza la golpeó con una fuerza que la dejó casi sin aire. Asintió sin pensar, agachándose para recoger los trozos de porcelana. Sus dedos tocaron el suelo frío mientras juntaba los fragmentos, consciente de las miradas clavadas en su espalda. Cada movimiento se sentía expuesto, amplificado. El policía retiró finalmente la bota, deslizándola de nuevo bajo la mesa con indiferencia, como si nunca hubiera estado fuera de lugar. Tomó un sorbo de su café, todavía sonriendo. En la mesa junto a la ventana, el hombre mayor no se había movido. Su taza permanecía intacta, el vapor elevándose lentamente. Había visto el gesto exacto, la colocación precisa de la pierna, el momento en que el equilibrio de la camarera se rompía. No había duda en su mente. Aquello no había sido un descuido, sino una elección. Observó a la camarera arrodillada en el suelo, recogiendo un desastre que no había provocado. Vio la satisfacción en el rostro del policía y la pasividad del gerente. Sintió como algo se acomodaba con peso en su pecho, una sensación conocida que había jurado no volver a ignorar. Poco a poco, el diner retomó su ritmo. Las conversaciones regresaron, aunque más cautelosas. Nuevos platos reemplazaron a los rotos. La vida continuó, como si nada importante hubiera ocurrido. Pero para el hombre mayor, la línea ya había sido cruzada, y el silencio que sostenía aquel lugar había empezado, por fin, a romperse. La cocina ofrecía un ruido distinto, más denso y constante, como un muro que amortiguaba lo ocurrido en el comedor. El chisporroteo de la plancha, el golpe seco de las sartenes al apoyarse, las voces breves y prácticas de los cocineros componían un ambiente que, sin ser amable, resultaba menos hostil. Allí, la camarera se detuvo unos segundos más de lo permitido, con las manos apoyadas sobre la superficie metálica, fría y firme bajo sus dedos. Respiró hondo, intentando que el aire le llenara los pulmones hasta el fondo, pero el pecho le dolía como si algo se hubiera quedado atrapado dentro. Su reflejo le devolvió una imagen que apenas reconocía. Los ojos brillaban de una forma extraña,
no por lágrimas, sino por una tensión acumulada que no encontraba salida. Se pasó un paño por las manos sin darse cuenta, una y otra vez, como si aún sintiera la aspereza de los fragmentos de porcelana. En su mente, la escena se repetía con una claridad implacable. La bota, el tropiezo, el ruido seco, la risa. No era la primera humillación, pero había sido distinta, más abierta, más pública, más consciente. Durante años había aceptado situaciones así con la lógica fría de quien no ve alternativas. Aguantar era sobrevivir, callar era conservar el trabajo, decirse que no importaba era la única forma de seguir avanzando sin romperse del todo. Pero algo en aquel momento había alterado ese equilibrio precario. Tal vez había sido la risa, tal vez había sido la certeza de que todos habían visto lo mismo, y aún así habían elegido no decir nada. Esa certeza pesaba ahora más que el cansancio. Cuando empujó las puertas batientes para volver al comedor, el murmullo la golpeó de nuevo. La hora punta seguía su curso, y el diner parecía decidido a olvidar lo ocurrido con una rapidez casi ofensiva. Algunas personas levantaron la vista al verla salir. Luego regresaron a sus platos. Otras ni siquiera la miraron. El mundo continuaba girando con una indiferencia mecánica. El policía seguía en su mesa, cómodo, como si nada hubiera alterado su tarde. Hablaba con el cliente de la mesa contigua, gesticulando con soltura, soltando una carcajada amplia que atravesó el espacio con facilidad. Cuando la vio, sus ojos brillaron con una chispa de diversión que le recorrió la espalda como un escalofrío. Ella apretó la mandíbula y siguió caminando, aferrándose a la bandeja como a un ancla. El gerente cruzó su mirada con la de ella apenas un instante. Por un segundo pareció dudar, como si fuera a decir algo. Luego señaló una mesa que necesitaba atención y se giró, dando por cerrado el asunto. El mensaje fue claro y definitivo. Lo ocurrido ya pertenecía al pasado, y el pasado no debía entorpecer el trabajo. Mientras avanzaba entre las mesas, la camarera sentía el pulso todavía acelerado. Cada risa le sonaba demasiado fuerte. Cada ruido la hacía estremecerse. Sin embargo, había algo distinto en su interior. Una tensión nueva que no era solo miedo. Era una resistencia silenciosa, apenas perceptible, pero presente. No sabía todavía qué forma tomaría, ni siquiera si lograría sostenerla. Pero estaba ahí. La voz del policía se alzó de repente por encima del ruido general. ¿Todo bien por ahí?, preguntó con un tono que fingía preocupación. No querrás caerte otra vez. Algunas personas rieron. Otras desviaron la mirada, incómodas. Ella se detuvo a medio paso. Durante un instante, el reflejo aprendido amenazó con imponerse, empujándola a disculparse, a tranquilizarlo, a asumir una culpa que no le pertenecía. La frase estaba a punto de salirle sola, como tantas veces antes. Esta vez no lo hizo. Levantó la vista y lo miró, no con desafío abierto, sino con una calma tensa que sorprendió incluso a ella misma. «Estoy bien», dijo. Su voz no fue alta ni temblorosa. Fue breve, firme, sin rastro de disculpa. El aire pareció espesarse. El policía inclinó ligeramente la cabeza, estudiándola. Durante un segundo, la sonrisa desapareció de su rostro, sustituida por una expresión más dura, más calculadora. El silencio se extendió lo suficiente como para que varios clientes se removieran en sus asientos, conscientes de que algo se había desplazado fuera de su lugar habitual. «Me alegro», respondió él finalmente, recuperando la sonrisa. «Ten más cuidado». Ella asintió una vez y siguió su camino. El gesto fue pequeño, casi insignificante, pero el efecto se propagó como una vibración invisible por el comedor. La normalidad no regresó del todo. Algo había quedado suspendido en el ambiente, una expectativa incómoda. Desde su mesa junto a la ventana, el hombre mayor observó la escena con atención. Había visto el momento exacto en que ella decidió no bajar la cabeza. Había percibido el leve cambio en su postura, en la manera en que sostuvo la bandeja después de hablar. No era una victoria, pero sí una grieta. Y las grietas, sabía bien, podían crecer. El policía parecía animado por la tensión. Sus comentarios se volvieron más frecuentes, más afilados, siempre lo suficientemente ambiguos como para resultar defendibles. Cada frase era una prueba,
lanzada no solo a la camarera, sino a todo el local. Nadie intervenía. Las risas nerviosas regresaban. El silencio se reacomodaba, pero ya no tenía la misma solidez. El gerente continuaba evitando la situación con una diligencia casi exagerada. Se ocupaba de tareas irrelevantes, ordenaba papeles, revisaba cuentas que no necesitaban revisión. Sabía que algo se estaba saliendo de control, pero intervenir implicaba exponerse, y esa era una posibilidad que no estaba dispuesto a considerar. El hombre mayor sintió como una presión conocida le oprimía el pecho. Había visto demasiadas veces cómo situaciones así se deslizaban hacia consecuencias peores porque nadie estaba dispuesto a dar un paso al frente. Recordó otros lugares, otros rostros, otras ocasiones en las que había esperado que alguien más actuara. Esos recuerdos no venían acompañados de culpa inmediata, sino de una resolución silenciosa que se había formado con los años. Observó a la camarera moverse por el comedor con una determinación contenida, sosteniéndose a base de pura voluntad. Vio el esfuerzo que le costaba mantener la compostura, el modo en que evitaba mirar directamente al policía sin encogerse. Comprendió que no podía esperar más. No era justo pedirle a ella que resistiera sola. Terminó su café de un trago y colocó la taza con cuidado sobre el platillo, alineándola con el borde de la mesa. El gesto fue tranquilo, casi ceremonial, pero dentro de él la decisión ya estaba tomada. El silencio había gobernado demasiado tiempo aquel lugar, y había llegado el momento de romperlo. El movimiento del hombre mayor al levantarse de la mesa fue tan tranquilo que, al principio, casi pasó desapercibido. No hubo brusquedad ni prisa en su gesto, solo una continuidad natural, como si ponerse de pie en ese instante fuera la consecuencia lógica de todo lo que había observado hasta entonces. Sin embargo, algo en la manera en que enderezó la espalda y dio el primer paso hacia el pasillo provocó una alteración sutil en el ambiente. Varias conversaciones se apagaron a medias, como si alguien hubiera bajado el volumen sin avisar. La camarera lo vio de reojo mientras dejaba un plato en una mesa cercana. Durante un segundo, no supo qué estaba ocurriendo, pero su cuerpo reaccionó antes que su mente. El corazón le dio un salto, no de alivio, sino de una inquietud profunda. Había aprendido que cuando alguien intervenía, las cosas no siempre mejoraban. A veces solo se volvían más peligrosas. Aún así, no pudo apartar la mirada. El hombre avanzó con pasos firmes pero serenos, sin invadir el espacio de nadie, sin forzar miradas. Su presencia no era imponente en el sentido físico, pero había en él una calma que contrastaba con la tensión acumulada del lugar. Se detuvo junto a la mesa del policía, lo suficientemente cerca como para que la conversación no pudiera ignorarse, pero sin adoptar una postura desafiante. El policía levantó la vista, sorprendido al principio, luego divertido. Se recostó un poco más en su asiento, cruzando los brazos con un gesto que pretendía mostrar control. Estaba acostumbrado a las miradas incómodas, a los silencios cargados, incluso a alguna que otra queja mal formulada. Aquello, pensó, no sería diferente. ¿Le importaría salir un momento conmigo?, dijo el hombre mayor, con una voz clara y pausada, lo bastante alta como para que quienes estaban cerca pudieran oírla. No había enojo en su tono, ni sarcasmo. Era una invitación directa, sencilla, casi cotidiana. El murmullo del diner se detuvo de manera abrupta. El sonido de los cubiertos cesó, y hasta la cocina pareció reducir su ruido por un instante. El policía parpadeó, evaluando la situación, y luego soltó una risa breve. «¿Salir?», repitió, ladeando la cabeza. «¿Para qué?». «Para hablar», respondió el hombre sin apartar la mirada. «Es mejor hacerlo fuera». Durante unos segundos, el tiempo pareció estirarse. El policía recorrió el comedor con los ojos, notando la atención concentrada en su mesa. Aquella exposición no le gustó, aunque no estaba dispuesto a admitirlo. Se levantó con un movimiento brusco, como para recuperar la iniciativa. «Está bien», dijo, ajustándose el cinturón. «Hablemos». La camarera sintió como el estómago se le encogía. Observó a ambos hombres dirigirse hacia la puerta, uno delante del otro, sin palabras innecesarias. La campanilla sonó al abrirse la puerta, un tintineo agudo que resonó en el silencio forzado del local. Cuando se cerró de nuevo, nadie supo qué hacer. Pasaron unos segundos interminables. Luego, alguien carraspeó.
El gerente dio una palmada débil y murmuró algo sobre continuar trabajando. El ruido volvió poco a poco, pero era distinto, inseguro, como si todos estuvieran atentos a lo que ocurría afuera. En el exterior, el aire era más fresco, cargado con el olor del asfalto y los restos de comida rápida del estacionamiento. El policía se detuvo junto a su patrulla y se giró, apoyando una mano en el techo del vehículo con un gesto que buscaba transmitir autoridad. «Bueno», dijo, «¿qué es lo que quiere?». El hombre mayor lo miró con calma, sin elevar la voz. «No puede tratar a la gente de esa manera». El policía frunció el ceño. «¿De qué manera? ¿Está hablando de bromas? ¿De accidentes?». «No fue un accidente», respondió el hombre. «Yo lo vi». La sonrisa del policía se desvaneció lentamente. Por un instante, pareció buscar una réplica automática, algo que desestimara la acusación, pero no la encontró con facilidad. «¿Y qué cree que vio?», preguntó con un tono más duro. «Vi una elección», dijo el hombre mayor, «y vi a todos los demás guardar silencio. No hubo gritos ni gestos exagerados. No hicieron falta. La conversación se volvió breve, directa, cargada de un peso que no dependía de palabras altisonantes. El policía comprendió, quizá por primera vez en mucho tiempo, que su posición no lo protegía en aquel instante como había supuesto. Algo en la mirada del hombre frente a él, en su absoluta falta de miedo, quebró la seguridad que había dado por sentada. Dentro del diner, la camarera limpiaba la misma mesa una y otra vez sin darse cuenta. Cada sonido del exterior la hacía estremecerse. Imaginaba discusiones, consecuencias, escenarios que prefería no contemplar. Se preguntaba si aquello terminaría volviéndose contra ella, si su pequeño acto de resistencia había provocado algo que no podría controlar. La campanilla volvió a sonar. Las cabezas se giraron al unísono. El hombre mayor entró primero, con el mismo paso tranquilo con el que había salido. Detrás de él, el policía lo siguió, pero no era el mismo que había salido minutos antes. Sus hombros estaban rígidos, su mirada fija en el suelo. No dijo una palabra. Caminó hasta su mesa, tomó su chaqueta y salió del local sin mirar a nadie. El silencio que quedó fue distinto al anterior. No era opresivo, sino denso y claro, como si todos comprendieran que algo había cambiado de forma irreversible. El hombre mayor regresó a su mesa, se sentó y tomó su cartera. Cuando la camarera se acercó con cautela, él levantó la vista y le habló en voz baja. «No hiciste nada mal». Ella asintió, incapaz de responder. El hombre dejó una propina generosa sobre la mesa, no como un gesto ostentoso, sino como una afirmación silenciosa. Luego se levantó y se dirigió a la salida. La campanilla sonó de nuevo, y esta vez su sonido no trajo tensión, sino una extraña sensación de cierre. El diner retomó su actividad, pero la normalidad ya no era la misma. El silencio se había roto, y todos lo sabían. El diner no volvió a la vida de inmediato después de que la puerta se cerrara tras el policía. El sonido regresó con cautela, como si el lugar necesitara comprobar primero que ya no corría peligro. Un cubierto chocó suavemente contra un plato. Alguien aclaró la garganta. La plancha de la cocina retomó su siseo habitual. Sin embargo, la atmósfera era distinta. No más ligera, quizá, pero sí más clara, como si una presión invisible hubiera sido retirada de pronto y el aire encontrara por fin espacio para circular. La camarera permaneció unos segundos junto al mostrador, con las manos apoyadas en el borde, esperando una reacción que no terminaba de llegar. Durante años, su cuerpo había aprendido a anticipar el castigo después de cualquier alteración del orden. Ahora, ese castigo no aparecía. En su lugar, había un vacío extraño, una calma incierta que no sabía aún cómo interpretar. Respiró despacio y notó, con sorpresa, que sus hombros ya no estaban encogidos. El gerente se movía cerca de la caja registradora, visiblemente incómodo. Miró hacia la mesa vacía donde antes se sentaba el policía, luego hacia la camarera y después apartó la vista. Abrió la boca como si fuera a decir algo, pero no lo hizo. La situación lo había dejado sin un guión claro. Por primera vez en mucho tiempo, no parecía seguro de cuál era la respuesta correcta. Los clientes comenzaron a moverse con mayor naturalidad. Algunas conversaciones se reanudaron, aunque en un tono más bajo,
como si todos compartieran un entendimiento tácito que no necesitaba palabras. Una mujer en una mesa cercana le dedicó a la camarera una mirada cargada de algo parecido a una disculpa antes de volver a su comida. Un hombre en el mostrador dejó una propina más grande de lo habitual sin hacer ningún comentario. Eran gestos pequeños, fáciles de pasar por alto, pero juntos componían un cambio perceptible. La camarera retomó su trabajo con movimientos lentos, casi deliberados. Cada paso le parecía distinto, no porque el suelo hubiera cambiado, sino porque ella lo había hecho. Al pasar por el pasillo central, notó el espacio libre donde antes siempre había una bota adelantada. Esa ausencia se sentía sólida, confiable. No tuvo que calcular tanto. No tuvo que tensarse. El hombre mayor permanecía en su mesa, terminando su comida con tranquilidad. No observaba el comedor en busca de reacciones, ni esperaba reconocimiento. Había hecho lo que consideró necesario y ahora permitía que las consecuencias siguieran su curso. Cuando la camarera se acercó para retirar el plato, él negó suavemente con la cabeza. «No, gracias», dijo. Ella notó que la cuenta ya estaba pagada. La propina, cuidadosamente colocada, no era lo que más le llamó la atención, sino la intención evidente detrás del gesto. Cuando él habló de nuevo, su voz fue baja, casi íntima. «¿Recuerda lo que viste hoy?» Ella asintió. No sabía exactamente qué significaban esas palabras, pero sentía su peso. No eran una orden ni una promesa, sino una invitación a no olvidar. El hombre se levantó, ajustó su chaqueta y se dirigió a la puerta sin mirar atrás. La campanilla sonó una vez más, y esta vez el sonido pareció marcar un final. El diner quedó en silencio solo un instante, antes de que la vida continuara. La jornada avanzó con una extraña normalidad. El ritmo habitual regresó, pero algo se había desplazado de forma irreversible. El gerente intervino cuando un cliente alzó la voz de manera innecesaria, su acción torpe pero significativa. La camarera lo observó desde lejos y sintió una mezcla de sorpresa y reconocimiento. No era justicia quizá, pero era un comienzo. Cuando terminó su turno, el cansancio se hizo presente de nuevo, pesado y profundo. Sin embargo, no traía consigo la misma desesperanza. Mientras se quitaba el delantal y lo colgaba en su lugar, se encontró frente al mismo reflejo metálico que había visto horas antes. Esta vez, la persona que le devolvía la mirada parecía distinta. No más descansada, no más feliz, pero sí más firme. Al salir al estacionamiento, el aire nocturno le resultó más limpio de lo que recordaba. El coche patrulla no estaba allí. Se detuvo un momento antes de subir al suyo, respirando con calma, dejando que el silencio la envolviera sin asfixiarla. Los días siguientes confirmaron que lo ocurrido no había sido una ilusión. El policía no volvió. Al principio, ella se sorprendía al no oír sus botas cada vez que la puerta se abría. Su cuerpo reaccionaba por inercia, preparándose para una tensión que ya no llegaba. Con el tiempo, esa reacción se fue disipando. La ausencia dejó de ser una esperanza y se convirtió en un hecho. El diner seguía siendo el mismo lugar desgastado de siempre. Los mismos asientos, las mismas fotos descoloridas, el mismo olor persistente. Pero algo en su interior había cambiado. Las conversaciones fluían con menos cautela, las risas sonaban más naturales. El silencio seguía existiendo, pero ya no dominaba el espacio con la misma autoridad. Una tarde, mientras limpiaba una mesa junto a la ventana, la camarera pensó en el hombre mayor. No sabía quién era ni de dónde venía. No sabía qué había pasado exactamente fuera, ni necesitaba saberlo. Lo importante no era el detalle, sino el resultado. Alguien había decidido no mirar hacia otro lado, y esa decisión había alterado el curso de las cosas. Comprendió entonces algo que nunca había considerado del todo. El silencio no era neutral, era una elección, una que había protegido a unos y desgastado a otros. Verlo romperse, aunque fuera una sola vez, había abierto una posibilidad que ya no podía ignorar. Esa noche, al cerrar el local, el gerente apagó las luces una a una. El diner quedó en penumbra, quieto, esperando el día siguiente. Volvería a abrir como siempre, la rutina continuaría. Pero quienes habían estado allí sabían que algo había terminado y algo nuevo había comenzado, sin discursos ni aplausos. La camarera condujo a casa sintiéndose cansada. Sí, pero con una estabilidad nueva.
El miedo no había desaparecido de su vida, pero ya no gobernaba cada gesto. Sabía ahora que el silencio podía romperse y que, una vez roto, nunca regresaba exactamente igual. En algún lugar, lejos de aquella esquina, el hombre mayor seguía su camino sin cargar con expectativas ni reconocimientos. Había intervenido cuando era necesario y luego se había apartado. Para él, eso era suficiente. No hubo celebraciones ni confesiones públicas. La justicia no llegó envuelta en grandeza. Llegó de forma discreta, a través de una decisión y sus consecuencias, dejando tras de sí un cambio sutil pero duradero. Y en ese cambio, el dinero aprendió, por fin, a respirar. Suscríbete al canal para no perderte las próximas historias. Mira los siguientes y otros videos que aparecen en pantalla y sigue este relato hasta el final. Comparte este video para que más personas puedan verlo.